¿cómo están? ¿Acalorados? Sí, ¿verdad? Se nos vino el calor sabroso. Eso no es justo, está bien. Calorcito cuando hace frío también se está rico. A cada uno que vean que no llegó, se lo traen en la oreja de otro grupo. ¿Sí escucharon? Bueno, ¿perdón? Dos, que busquen a dos. Para que busquen a dos. Como tienen dos manos. Para que no les doble, hermano. Bueno, es parte de lo que la palabra nos dice, que nos exhortemos los unos a los otros, ¿verdad? Y hay que animar a los varones a venir. ¿Es bueno estar aquí? Sí. Yo creo que sí. Es bueno, yo disfruto mucho el tiempo de alabanza, el tiempo de la enseñanza y también el tiempo de convivencia. La verdad es que convivir entre nosotros es de mucha bendición y yo creo que Dios tiene un llamado para los varones y es muy importante que vayamos entendiendo algunos principios que Dios nos habla y que si bien podemos decir que son importantes para la iglesia en general, creo que para nosotros como varones tienen una relevancia aún mayor y podemos nosotros ir pues tomando mucho aprendizaje. Lo que hacemos aquí en la reunión, en las reuniones de hombría, pues es creo que muy importante, pero sabes que lo más importante es que no es ocurrencia nuestra, no es que hayamos dicho, ay, pues el lunes no tengo nada que hacer, vamos a reunir a los varones a ver qué sale. Creo y estoy firmemente convencido que esto viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros, que Dios tiene el propósito de llamarnos, de edificarnos y de irnos haciendo verdaderamente conforme a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y pues bueno, pues la palabra de hoy vamos a hablar, pues la semana pasada fue una semana pues muy importante, ¿verdad? Dentro de todos los que profesamos el cristianismo, una reunión que nos ha permitido, una semana que nos pone en perspectiva de muchas cosas que sucedieron y al final de cuentas nosotros tenemos que ver el propósito y lo que Dios quiere hacer después de todas las cosas por suceder. La semana pasada, todos los 3 años que duró el ministerio de Jesucristo estuvo lleno de muchas cosas, con mucha enseñanza, con mucha revelación, pero también esta última semana tiene un significado muy especial por todos los acontecimientos, ¿verdad? Y empezamos con un acontecimiento el domingo anterior, que es la entrada triunfal a Jerusalén. Luego viene toda la pasión de Cristo, viene la última cena, la pasión de Cristo, y en ese lapso van pasando muchas cosas muy significativas hasta que Jesús muere en la cruz. Y después de eso viene lo que yo podría decir el punto culminante de la obra redentora de Dios, que es la resurrección. Es un acontecimiento que no podemos dejar por hecho, dejar pasar de largo, que no podemos dejar de meditar y de reflexionar en él, porque en él se centra mucho. Y precisamente el tema que hoy quiero hablar con ustedes se llama resucitó. Cristo resucitó y la mejor noticia que podemos recibir es precisamente esa, que Él resucitó. La gran diferencia entre nuestra doctrina es que nosotros creemos en un Redentor que está vivo. No adoramos a un mártir o a un buen maestro o a un buen hombre o a una buena persona, sino adoramos a alguien que está vivo y que eso tiene un significado muy especial. Y Pablo le dio mucha importancia a la resurrección de Cristo, y en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 15, nos habla y hace todo un tratado acerca de la resurrección. Y yo quiero que leamos un poco este capítulo y vamos a irnos deteniendo en algunos aspectos para poder aprender algo de lo que Dios nos quiere hablar aquí. Dice en el versículo 15 del primer libro de los Corintios, el capítulo 15 del primer libro de Corintios, dice: además os declaro, hermanos, está hablando Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, porque persigue a la iglesia. Vamos al versículo 12 y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Vamos al versículo 29, vamos al 30. ¿Y por qué nosotros peligramos en toda? Os aseguro, hermanos, por toda la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y aquí vamos a ver algunos aspectos muy importantes. Después habla de la resurrección de los muertos, cómo van a ser los cuerpos glorificados y todo esto. Pero aquí hay 4 aspectos que yo quiero señalar y que es muy importante que podamos tener en mente. El primero es que la resurrección de Jesucristo es conforme a un plan de parte de Dios. No fue un hecho fortuito de que de repente Dios dijo: pues envié a Cristo a que predicara y a que trajera salvación, y me lo mataron, y ahora ¿qué hago? Pues ni modo, a resucitarlo, a ver si... No, había un plan. Leemos en los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo que leíamos, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras también. Ya estaba en la mente de Dios, ya estaba en el corazón de Dios que Cristo había de morir y que Cristo había de resucitar. Es un plan perfecto de parte de Dios. No fue, por ahí en algún momento escuché que Dios creó a todo perfecto, pero cuando el hombre cayó, entonces Dios tuvo que hacer un plan B para poder rescatar al hombre. No, todo estaba bajo el perfecto control y el conocimiento de Dios. Nosotros tal vez no lo alcanzamos a entender. Nosotros tal vez no alcanzamos a discernir el por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Yo en ocasiones, en estos tiempos donde a veces estaba uno más receptivo y más sensible a todo lo que fue el martirio de Cristo, le pregunto: Señor, ¿no había otra manera? ¿No había otra manera donde tu hijo no tuviera que sufrir tanto, que padecer tanto, que ser molido y despedazado por nosotros? No había otra forma. Porque no alcanzamos a entender. Los pensamientos de Dios, como nos dice la palabra, son muchos más altos que nuestros pensamientos, y es insondable para nosotros pretender entender la sabiduría y la perfección del plan de Dios. Pero lo que tenemos que entender es que era un plan ya predeterminado de antemano. Cuando hablamos,
yo entiendo el tema de la predestinación no como algo que ya está dado y que va a pasar sí o sí. Yo entiendo la predestinación como algo que ya Dios dio, algo que Dios hizo, pero sigue dependiendo de nosotros el tomarlo o no. Si yo tomara y dijera, este libro es para David, y le pongo aquí el nombre de David, y lo pongo aquí y digo, nadie lo puede tomar más que David. El libro está apartado para él, predestinado para él, pero si él no viene y lo toma, no va a pasar nada. Así, mucho de lo que Dios ha hecho está apartado y predestinado para nosotros, pero nos toca a nosotros dar un paso de fe para poder alcanzar eso que Dios ha hecho. Y en la resurrección de Cristo podemos ver que era un plan perfectamente trazado en el tiempo, en la forma. A veces decimos, te digo, nos ponemos a pensar lo que eras, ¿no? Ay, Señor, hubieras venido en este tiempo, la cobertura que hubieras tenido con las redes sociales, si hubieras sido, y tus apóstoles hubieran sido tiktokers e influencers, y hubiéramos saturado el Twitter con tweets de salvación, y hubieras alcanzado a millones, y hubieras tenido hartos followers, y que hubiéramos dado muchos likes, ¿verdad? Pero Dios lo hizo así en ese tiempo, por alguna razón, que a lo mejor cuando lleguemos a su presencia le podemos preguntar. Pero el punto es que no podemos perder de vista que es algo que sucedió conforme al perfecto plan de Dios. Jesucristo resucitó porque Dios estableció que su Hijo tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. No había margen de error, no había margen de falla. Dios así lo estableció. Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre, a completar la tarea que el Padre le había dado. Y entonces tenemos que entender, hay todo un plan de parte de Dios. Yo he escuchado decir, el universo conspira a tu favor. El universo no conspira nada, el universo está inanimado, inerte y muerto, si no es por la palabra de Dios que vino a crear todas las cosas. Pero no es el universo que conspire a favor de nosotros, sino es que es Dios quien ha predispuesto todas las cosas para que tú y yo podamos ser salvos. ¿Sí? Cuando Jesucristo se fue levantado de los muertos por el Padre no estaba viendo a su Hijo muerto, encerrado en una tumba. ¿A quién crees que estaba viendo el Padre cuando levantó a Jesucristo entre los muertos? Cada uno de nosotros. Viendo la obra que la resurrección de Jesucristo iba a hacer en nosotros, viendo la trascendencia y la importancia de esa resurrección en cada uno de nosotros. Entonces, el primer punto que necesitamos tener en mente, que la resurrección de Jesucristo fue algo establecido de antemano por el Padre. Conforme a las Escrituras, fue profetizado, Jesús mismo lo declaró a sus discípulos y así se cumplió. El segundo aspecto es que hay evidencia de la resurrección. Sí, uno de los temas muy atacados por las personas que tratan de atacar la fe cristiana es precisamente el tema de la resurrección. Pero fíjate lo que dice aquí, me llamó la atención este versículo, los versículos del 5 al 8, dice, y apareció a Cefas, a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea, Pablo estaba escribiendo acerca de la resurrección de Cristo en una época en la que testigos oculares, testigos que vieron físicamente a Jesús, estaban todavía vivos. No se escribió esto 300 años después, cuando ya nadie podía decir lo contrario, ¿no? Se escribió cuando todavía había personas que lo habían visto, que podían decir, eso que dice Pablo es cierto porque yo lo vi, porque yo pude estar con él, yo tal vez lo escuché todavía, dice que se apareció a más de 500. Y hay muchas evidencias, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? La tumba vacía. No había manera humana, no había una forma humana en que la tumba pudiera estar vacía.
Los guardias romanos eran, como decía el Comanche, muy celosos de su deber. Si un guardia romano se dormía durante su hora de guardia, era castigado con la muerte. No había margen de error. No había manera de que los hubieran podido engañar para ir, mover la piedra, sacar el cuerpo y llevárselo. No hay manera humana, repito, en que la tumba pudiera estar vacía si no ha sido por la intervención divina. No hay otra forma. La tumba vacía es una evidencia de que Jesucristo efectivamente resucitó. Y mucha gente ha inventado mil cosas, ¿no? Que si no estaba muerto, que si los discípulos robaron el cuerpo, que si los discípulos en su emoción se equivocaron de tumba, muchas otras cosas. Pero la verdad es que la tumba estaba vacía y la tumba no sé dónde esté. La tradición dice, y hay un templo en donde se supone que fue el sepulcro de Jesús. Yo no sé si realmente ahí es, pero lo que sí es un hecho es que esté donde esté, si es que todavía existe esa tumba, sigue vacía y va a permanecer vacía. ¿Sí? Entonces, hay evidencia de la resurrección. Primero entendemos entonces que la resurrección no fue un hecho aislado, un hecho fortuito, fue algo perfectamente planeado en el corazón de Dios. Segundo, entendemos que hay evidencia sólida que nos permite defender el argumento de la resurrección. Nadie podía, ningún ser humano podría, después de 3 días de haber sufrido el martirio y el castigo físico que sufrió Jesús, presentarse de la manera en que Él se presentó ante sus discípulos. ¿Cómo estaríamos? El hombre más fuerte y más robusto del mundo, ¿cómo estaría 3 días después de haber sido flagelado, azotado, crucificado, traspasado por una lanza? En el remoto caso que hubiera podido sobrevivir, ¿cómo estaría 3 días después? Como para caminar y llegar y moverse desde la tumba hasta donde estaban y hacerle algo para aparecer de repente en medio de los discípulos. Imposible, humanamente imposible. Entonces, cuando leemos todos los argumentos, podemos encontrar evidencia suficiente que nos ayuda a defender y a creer y a entender que la resurrección fue un acontecimiento real. Real. No hay margen, no podemos decir, ay, pues vieron un fantasma. Los fantasmas no comen. No puedes atravesar tu dedo en las manos, a través de las heridas en las manos de un fantasma, ¿verdad? Que sí, su cuerpo no era el cuerpo físico que tuvo durante su paso en la tierra, su cuerpo fue transformado y glorificado, pero Él resucitó en un cuerpo. Entonces este es el segundo punto acerca de la resurrección. Hay una evidencia. Tercero, este capítulo nos habla de algo muy importante, la relevancia de la resurrección. Y es tan tajante que dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, aún permanecemos en nuestros pecados, y los que durmieron en Cristo pues se murieron y ya no pasa nada. Somos los más dignos de conmiseración porque estamos viviendo de una ilusión o de una mentira si Cristo no resucitó. Es tan importante poder entender y poder asumir la realidad de que Jesucristo resucitó. Su resurrección es la que nos marca muchas cosas, lo platicamos hace algunas semanas. La resurrección de Jesucristo es tan relevante que primero confirma que Él es quien dijo ser. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios por cuanto Dios lo levantó de entre los muertos. Jesucristo es lo que todas las profecías dijeron que Él era. Es decir, la resurrección nos confirma la identidad y la deidad de Jesucristo. Ahora sí que podemos decir que la resurrección nos confirma que Jesucristo es el que es. Nos habla también la resurrección de que el sacrificio de Jesús fue perfecto. La relevancia de la resurrección es que nos hace entender que el sacrificio de Jesús fue aceptado con agrado por el Padre y fue suficiente, y en ese agrado el Padre lo levantó de entre los muertos porque su sacrificio bastó para
para redimirnos, para rescatarnos. La relevancia de la resurrección es el punto central, es la gran diferencia entre las religiones del mundo, las creencias, las sectas y todos esos falsos dioses que se adoran. Hay dioses que ni siquiera han estado vivos nunca, han estado en el imaginario de la gente, pero nuestro Dios se hizo hombre, caminó en medio de nosotros en esta tierra, murió, fue sepultado, pero resucitó. Esa es la relevancia, es decir, toda nuestra fe tiene sentido solamente por cuanto Jesús resucitó. Solamente por cuanto Jesús resucitó. Tan relevante es que ha habido miles, no sé si millones de personas a lo largo de la historia del cristianismo dispuestos a morir por esta verdad. Tan relevante es para ellos y tan reafirmante es que han estado dispuestos a morir proclamando esta verdad. Si Cristo no hubiera resucitado, seguramente a lo largo de la historia hubiéramos encontrado a algunos de sus seguidores que dijeran: no me maten porque no es cierto, lo inventamos todo, nosotros escondimos el cuerpo, o nosotros no. Alguien decía: es que eso lo inventaron para que la iglesia se hiciera de poder y de riquezas. Yo decía: ¿sí? Háblale de poder y de riquezas a las personas que fueron arrojadas a las fieras por defender la doctrina de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo ganaron poder y riquezas las personas que fueron torturadas y martirizadas? Hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, no me acuerdo del autor, pero lees las atrocidades que tuvieron que sufrir los primeros cristianos y las enfrentaron aferrados a la verdad y entendiendo la relevancia y la importancia de proclamar la resurrección de Cristo. Y tan lo entendieron y tan lo vivían en su propio corazón que, ¿sabes qué? Se consideraban gozosos, se sentían gozosos de ser considerados dignos de morir por este evangelio. La palabra mártir originalmente significa solamente mensajero. Eso es lo que significaba, de acuerdo a su etimología y su origen, la palabra mártir. Toma la connotación que tiene ahora de alguien que está dispuesto a morir por una causa, a raíz de los cristianos que estaban dispuestos a morir por proclamar un mensaje, porque entendían la relevancia y la importancia de proclamar y anunciar no solo la muerte, no solo la redención que tenemos por medio de la muerte de Jesucristo, sino la victoria de su resurrección. Y eso es un tema bien importante, mi amado, porque si yo te pregunto, y si preguntamos en general a toda la iglesia del mundo si creen que Cristo resucitó, todos vamos a decir que sí. Pero lamentablemente muchas veces nos comportamos como si Él no lo hubiera hecho, como si Él no hubiera resucitado. Dudamos. Sus discípulos, después de que Él murió, dudaron. Y como nos decía el pastor el domingo, algunos se regresaron a pescar a lo suyo. Entonces este negocio ya se acabó, ya no hay más, ya lo mataron, ya está sepultado, pues nos andan buscando para también a nosotros darnos chicharrón, pues mejor me regreso a mi rancho. Pero una vez que lo vieron resucitado, la cosa fue completamente distinta. Y todos ellos entregaron su vida, primero a la tarea de proclamar y después estuvieron dispuestos a morir por el mensaje que estaban proclamando, porque entendían la relevancia de la resurrección de Cristo. Si yo no entiendo esa relevancia, entonces mucho de lo que leemos en la palabra no tiene sentido. Si yo no asumo y entiendo realmente en mi corazón lo que representa la resurrección de Cristo, entonces ¿cómo puedo decir ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? ¿Qué significa eso si Cristo no está vivo? Y finalmente, un cuarto punto que nos habla, que podemos encontrar en este pasaje, es que la resurrección de Cristo tuvo un propósito.
No solamente el propósito del Padre de glorificar al Hijo, de aceptar sus sacrificios, sino también nos da un mensaje de que así como Él resucitó, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. La resurrección de Cristo me da a mí la confianza y la certeza de que yo voy a participar de su resurrección en el momento que me toque. Dice primicias, y luego en este mismo capítulo puedes encontrar un orden en el que se va dando la resurrección, ¿verdad? Dice que Cristo las primicias. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán no todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego en el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo potestad, todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el reine hasta que haya puesto. Es decir, hay un orden, pero nos dice, la primera condición ya se cumplió. La primera condición para que todos podamos resucitar ya se cumplió, y es que Cristo resucitó. Él es la primicia. Y cuando vemos la primicia, ¿qué pasa cuando ves un corto de una película que te dices, se ve que va a estar chida? Pues dices, voy a verla, ¿verdad? Yo no entiendo que gente se vaya a hacer horas y horas de fila para entrar a la premier de la película. Y están ahí horas formados porque quieren entrar a la premier de la película. Pues espérate 15 días y ya la vas a ir a vivir tranquilito, ya sin tanta aglomeración ni nada, ¿no? Aquí hay una primicia mucho más importante que cualquier cosa. Yo veo, por ejemplo, cuando se anuncia que vamos a tener un orador invitado, es una primicia. La primicia, viene quien tú quieras. ¿Y qué hace la gente? Viene porque escuchó, ¿verdad? Pero aquí tenemos una primicia mucho más importante. Jesucristo resucitó. Y esta primicia significa, pues, es que es el primero de los entre muchos que vienen después que él. Pero también cuando hablamos de primicia es como que damos una noticia que se revela, que se da a conocer recientemente. Y es una primicia que tenemos que anunciar. Jesucristo resucitó. Jesucristo está vivo. Y por cuanto Él está vivo y resucitó de entre los muertos, cada uno de nosotros tiene esa promesa de resurrección y vida eterna. Es algo que tenemos que anunciar. Ese es el verdadero tesoro que tenemos que proclamar con el Evangelio. Muchas veces tú vas a escuchar la predicación de que ven a Jesús y tus problemas se van a resolver. Sí, Dios nos ayuda a resolver nuestros problemas, pero esa no es la mejor noticia. Ven a Jesús y tu matrimonio será restaurado. Sí, Jesús restaura matrimonios, restaura familias, hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pero esa no es la noticia más importante. Ven a Jesús y vas a sanará tus enfermedades. Sí, Jesús sana nuestras enfermedades. Yo puedo dar testimonio y muchos podemos dar testimonio de que Jesús sana las enfermedades, pero esa no es la noticia más importante. Porque ¿sabes qué? Mis problemas con los que yo llego a Cristo se van a resolver. Sí. Pero ¿qué crees que va a pasar un poco más adelante? Otros problemas. Porque nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Nos va a ayudar a sanar relaciones. Me va a ayudar a restaurar mi matrimonio. Pero ¿sabes qué va a pasar dentro de no sé cuántos años? Que mi esposa ya no va a ser mi esposa, porque dice la palabra que en el reino de Dios pues ni se casan, ni se dan el matrimonio, ni nada. O sea, nuestra relación va a cambiar. ¿Sí? Sí, Dios va a sanar mis enfermedades. Pero ¿sabes qué? A menos de que Jesús venga antes, pues en algún momento dado me toca ir a su presencia. Entonces, a veces enfocamos la predicación del Evangelio en proclamar
digamos, los beneficios o las bendiciones temporales de seguir a Jesús, pero lo importante es proclamar lo eterno, proclamar las cosas y las bendiciones eternas de seguirle, que es decir, Él resucitó y nosotros vamos a resucitar con Él. Él está vivo y nosotros vamos a participar de su vida y vamos a tener vida eterna juntamente con Él. Ese es el tema importante. Eso es lo que tenemos que anunciar. Eso es lo que tenemos que estar proclamando todo el tiempo y lograr y buscar que la gente pueda apasionarse por esa verdad. En Juan 11:25 es un pasaje que todos conocemos. Y Jesús dice, y la resurrección de Jesucristo confirma esto que Él dijo. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí se resume todo lo que acabamos de hablar. La resurrección de Cristo confirma la primera parte que nos dice que Él es la resurrección y la vida. Cuando Él dice Él es la resurrección y la vida, yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él es la evidencia, Él es la prueba, Él es la primicia, porque Él resucitó. Y por cuanto Él resucitó y esta primera parte de este versículo se confirma en su resurrección, entonces yo puedo confiar y descansar en la segunda parte que dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo estábamos muertos, mi amado, y por cuanto creímos en Él, podemos vivir. Regresamos a la vida, salimos de muerte a vida, no solamente desde la perspectiva de una condenación eterna, sino desde la perspectiva de estar espiritualmente muertos, esclavos del pecado, sujetos a condena, con un veredicto que es en contra de nosotros, un acta, ¿verdad?, que nos es contraria, y pasamos a una vida abundante, a una vida plena, pero también pasamos a una vida eterna en su reino. Yo soy la resurrección y la vida, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que tú y yo podamos hacer, podamos vivir, podamos predicar en nuestra vida cristiana, tiene sentido porque Él vive, porque Él vive, porque Él está vivo. Amén. Yo te invito a que nos pongamos en pie, vamos a cantar una canción. Sí, ahí estamos. Señor, celebramos tu vida. Te agradecemos por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado vida en Él. Y hoy todo cobra sentido, Señor, y todo tiene un sentido para nosotros por cuanto Él vive. Ya no hay temor.
por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Señor, te damos gracias porque en tu resurrección, Señor, tu obra redentora fue completa, fue perfecta, Señor. Porque en tu resurrección el Padre te ha glorificado y te ha levantado y te ha dado un nombre sobre todos los nombres, Señor, para que en tu nombre se doble toda rodilla que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre, Señor. Y te damos gracias también, Señor, porque en tu resurrección, Señor, tú te has levantado como la primicia de todos aquellos que viviremos y resucitaremos, Señor, para estar por siempre morando en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque al resucitar también tú has regresado a casa del Padre a preparar morada para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás vivo. Vives, Señor, sentado a la diestra del Padre, pero también vives en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que queremos ser tus hijos, que queremos ser un templo, Señor, para que tú puedas morar, y que anhelamos, Señor, el momento que habremos de reencontrarnos con ese Dios vivo, con nuestro Redentor, Señor, y nos gozamos diciendo, como Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que vivirá por los siglos de los siglos. Amén y amén.